pues haga toda la chamba, ¿no? Posiblemente yo conozco un amigo que se dedica mucho a hacer este tipo de estudios, pero él siempre, antes de hacer una simulación, siempre él lo valida de una manera matemática. Eh, Hace todas las ecuaciones, todo, saca valores y en base a eso lo compara con el análisis numérico, ¿no? Que eso es lo ideal, se puede decir, ¿no? Posiblemente la diferencia puede ser más o menos 5%, pero estamos dentro se puede decir, del estándar de diseño, ¿no? Bueno, ok, dice que los análisis térmicos son relativamente fáciles de realizar, como les comentaba, no es muy complejo hacer esto, ¿no? Pero son difíciles de medir, ¿no? Físicamente, ¿no? Como les comentaba, nosotros no podemos estar midiendo piezas, calentándolas y estar tomando temperaturas porque es muy, muy peligroso, muy complejo esto, ¿no? La idea es mejor hacer una simulación de ese mismo y en base a eso tener un panorama para analizar térmicamente cómo se está comportando mi pieza, ¿no? Posiblemente hay una dilatación térmica en el material o posiblemente puede haber una contracción térmica también en el material o un cambio de dimensión, se puede decir, y posiblemente eso está ocasionando que mis piezas estén fuera de tolerancia, ¿no? Me acuerdo cuando estamos en Fevisa, al momento de mandar a hacer un molde, pues tenemos que analizar cuál es la aleación adecuada para que esos cambios bruscos de temperatura pues no haga tanta dilatación. Y nosotros cuando diseñamos una cavidad tenemos que analizar un factor de contracción del material y de la cavidad, nosotros en diseño lo tenemos que contemplar para cuando mandamos el molde, pues decir el moldista es que es la cavidad debe medir tanto, ¿no? Ya con el factor de contracción debe caer en esto, ¿no? Entonces siempre no nos sacamos ciertos valores simplemente, ¿no? Eso le llaman shrinking también, ¿no? Dice, es por eso que la validación virtual nos facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, yo cuando estoy en Fevisa, pues, ni en cuenta de ese tipo de módulos, ¿no? Cuando creo que, pues, en esa empresa, como maneja mucha temperatura en los hornos, creo que sí es de gran ayuda el generar esa validación por medio del software, ¿no? Por ahí, ¿no? Dice, con esto nos muestra una serie de resultados como son la temperatura, gradientes de temperatura y flujo de calor, ¿no? Entonces, en sí, lo que nosotros vamos a estudiar van a ser tres datos, ¿no? Número uno, la temperatura, de menor a mayor, cómo se está esta temperatura, qué tanto está afectando a la pieza. Vamos a analizar también un resultado que se llama gradiente de temperatura y lo que es el flujo de calor. Cada uno tiene sus unidades, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Dice, la siguiente tabla se muestra una analogía respecto a un análisis estático o estructural, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo, simplemente, pues estamos trabajando en la parte estructural, analizamos desplazamientos, deformaciones unitarias o tensión por ahí, ¿no? En la parte térmica, el objetivo es analizar lo que es la parte de temperatura, gradiente de temperatura y flujo de calor, ¿no? Entonces, simplemente es la analogía que se maneja tanto de un estudio a otro por ahí, ¿no? ¿Qué significa? Que yo también en mi modelo de elemento finito, yo también puedo analizar pues un análisis estructural, después lo voy a someter a temperatura para ver cómo se comporta ese diseño que tengo y en base a eso sacar una deducción, ¿no? Cabe mencionar que aquí, pues lo más crítico, como siempre, es hacer un veredicto, ¿no? Hacer un, 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 un buen reporte indicando qué es lo que está pasando en mi modelo, ¿no? Porque es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La chamba de nosotros en la parte de ingeniería, pues simplemente es estudiar el fenómeno y ese fenómeno poderlo nosotros interpretar para que un tercero lo pueda leer o darle un resultado como una conclusión de una manera que lo entienda bien, ¿no? Porque muchas veces si presentamos imágenes, datos, posiblemente no va a entender ni de qué estamos hablando, ¿no? Pero muy importante siempre, pues explicar de una manera didáctica, ¿no? A terceros, ¿no? Lo que estamos analizando. Bueno, entonces para esto, en la parte de temperatura, se manejan lo que llaman modos de transferencia de calor. No sé si los han escuchado en alguna materia o creo que por ahí van a llevar una materia o si no, si ya la están llevando, creo que por ahí algo de, de fluidos. Entonces, como les comentaba, aquí se manejan lo que se llama modos de transferencia de calor. Tenemos la conducción, la convección y la radiación, ¿no? Normalmente esos son los modos más comunes y los que están, y en base a esos fenómenos, pues simplemente están diseñados los algoritmos, se puede decir, ¿no? Entonces nosotros, miren, aquí les puse unas imágenes, ¿no? Nosotros cuando tenemos una fogata, supongamos, nosotros nos acercamos a esa fogata a una cierta distancia
Y lo que está haciendo esa fogata simplemente, conforme se está quemando la leña, se está generando una radiación, ¿no? Esa radiación es temperatura, simplemente, ¿no? Se está generando como un fluido, ¿no? En diferentes zonas, ¿no? Eh, Nosotros al momento de agregar, se puede decir, algún metal, se está generando una conducción. Ese metal lo que se está haciendo simplemente, ese metal se calienta y está conduciendo una temperatura. Posiblemente, si no tenemos guantes contra calor, pues se va a calentar y pues, puede ser peligroso, ¿no? Pero si tenemos un guante o algo, podemos manipular esa herramienta, ¿no? ¿Qué significa? Pues bien fácil, cuando estamos nosotros haciendo carne asada, supongamos, ¿no? Que tenemos unas pinzas, pues estamos manipulando todo lo que es la parrilla, ¿no? Sabemos que hay temperatura y todo, pero pues las herramientas, pinzas o cuchara, etcétera, tienen un pedazo de plástico y eso simplemente nos está ayudando a que no haya esa conducción en la parte del mango por ahí, ¿no? Y también tenemos lo que es la convección, simplemente es el transporte de energía que se da por el movimiento de un fluido entre zonas de diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, colocamos las manos hacia arriba y pues existe esa convección de calor y pues ya nos podemos calentar. Entonces, prácticamente esos tres fenómenos existen hoy en día, ¿no? Y como les digo, nosotros pues, lo hemos probado nosotros ya sea en la cocina o algún lado, ¿no? Esos tres fenómenos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una parrilla que tiene una resistencia eléctrica, imagino que si las conocen, pues simplemente esa parrilla va a tener en contacto con una olla y esa olla se va a empezar a calentar, ¿no? Y ya empieza a tener una conducción, una convección y una radiación por ahí, ¿no? Entonces la conducción, recuerden que esa energía simplemente se va a calentar pero si yo tengo una olla y tengo un mango de un polímero, de un plástico, pues simplemente como son diferentes coeficientes de expansión térmica de los materiales, pues se va a comportar totalmente diferente. Va a soportar esa temperatura el mango, supongamos, ¿no? Depende mucho también del tipo de resina que se está usando, ¿no? Pero en la olla en sí, pues hay una temperatura y empieza a generar una convección y una radiación por ahí, ¿no? ¿Sí me explico más o menos? Sí, no sé si, pues esto sí es algo muy básico, ¿no? Que posiblemente si lo han experimentado ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces recuerden, los modos de transferencia de calores, conducción, convección y radiación, ¿no? Yo les recomiendo que traten de ir sacando sus apuntes porque el examen del corte 2 va a estar enfocado hacia la parte de transferencia de calor y por ahí va a ser un examen de 10 preguntas y también se va a hacer un ejercicio también, ¿no? Que tienen que resolverlo. Entonces, yo recomiendo que traten de ir anotando lo que crean más importante, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna duda o pregunta con eso? No, profe. ¿No? ¿Seguros? ¿Los demás dudas, preguntas? No, maestro, todo bien. Bueno, okay. Entonces está fácil, más o menos lo entendemos, ¿no? Bueno, por ejemplo, mira, dice que haremos una prueba de un sartén. La idea ahorita les voy a mandar un archivo y ese archivo lo van a abrir todos en su SolidWorks, ¿no? Entonces, es muy importante cuando nosotros hagamos un diseño, supongamos, debemos de contemplar ciertos parámetros importantes, ¿no? Número uno, pues los materiales, ¿no? Siempre debemos de contemplar qué tipo de material vamos a tener. Si en este caso es un ensamble, como es el ejercicio del video que les puse la semana pasada, pues simplemente tenemos que determinar si es un material cerámico, si es un polímero o si es un material ferroso o no ferroso, ¿no? Después necesitamos analizar lo que es la temperatura de trabajo, ¿ok? Después tenemos que tener en cuenta también la temperatura ambiente. Esto también aquí en SolidWorks le llaman temperatura en bulk. Entonces la temperatura en bulk debemos de contemplarlo. Nada más que aquí tenemos que hacer la conversión porque el software te lo está pidiendo en kelvins. Y tenemos que tener en cuenta también el flujo de calor, ¿no? Que tiene en este caso el material. Casi por regular, como les comentaba, los materiales que están en SolidWorks, la mayoría ya están caracterizados, ya te hay datos, ¿no? Hay materiales que sí los tienen y hay materiales que no los tienen. Entonces, posiblemente la idea es explicarles cómo dar de alta un material, ustedes, sacar los datos para darlos de alta y después correr el estudio, ¿no? Por ahí, ¿no? Con esos materiales, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer un ejercicio de una cacerola y vamos a estudiarla, ¿no? En sí lo que es el gradiente de temperatura y lo que son las temperaturas, al momento de calentarlo, ¿no? Ahora, también aquí el software
podemos nosotros también generarlo a través del tiempo. ¿Qué significa? Que supongamos que yo tengo un refresco y ese refresco pues está a una temperatura ambiente, pero ¿qué pasa cuando yo lo meto en un congelador? Lo que está pasando simplemente, pues la temperatura empieza lo que es a disminuir, empieza a enfriarse totalmente, ¿no? Entonces lo que buscamos nosotros, tratar de enfriarse ese refresco y podemos calcular el tiempo de enfriamiento, supongamos, o el tiempo de calentamiento, o hacerlo viceversa también, ¿no? Entonces aquí SolidWorks te permite hacer esa parte. Ahora, el programa de SolidWorks, esa parte de fluidos lo maneja en dos módulos. Un módulo lo maneja el módulo de simulación, de simulation, que ahí viene la parte térmica, y la otra manejando lo que es el modo de fluidos. También ahí podemos hacer la simulación. Entonces se puede sacar como dos escenarios, ¿no? Ahorita por lo pronto vamos a trabajar en la parte de simulación, en térmico, para que vean cómo trabaja esta parte por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué significa también? Que nosotros podemos dibujar una taza también, y en esa taza podemos analizar lo que es el líquido, supongamos si va a ser agua caliente o café, etcétera, y podemos analizar la distribución de las temperaturas, y a través del tiempo podemos calcular en cuánto tiempo se puede enfriar ese líquido también por ahí, ¿no? Entonces es muy importante siempre definir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Simplemente, ¿no? Y muy importante sacar algunos datos por ahí, ¿no? ¿Alguna duda o preguntas aquí? No, maestro, todo bien. Bueno, entonces aquí empieza lo bueno, ¿no? Dice los resultados bajo esas condiciones fueron los siguientes, ¿no? Dice que en nuestro primer resultado, aquí estoy hablando de la olla, ¿no? Obtuvimos una distribución de temperatura que podemos ver claramente por medio de la ayuda de los gráficos de colores. Entonces el programa de SolidWorks te da lo que es la imagen con esos colores y te da esta gráfica vertical que también ya la conoce, ¿no? Entonces esta gráfica vertical simplemente lo que se está indicando cuáles van siendo las partes frías y cuáles vienen siendo las partes calientes, ¿no? Igual, los colores pues ya los conocen ustedes, la parte roja es la parte más crítica, donde hay mayor temperatura, y la parte azul es donde hay menor temperatura, ¿no? Por ejemplo, en este estudio que se está haciendo en esta olla, esta cacerola, me está indicando que son 150 grados centígrados lo que se encuentra en la parte caliente, en la parte máxima, ¿no? Y la parte verde son entre 120 a 70, 80 más o menos, ¿no? Y la parte más fría viene siendo la parte del mango. Y sí, me acuerdo que cuando yo necesité un curso de análisis térmicos, por ahí nos hicieron que hacer un experimento de yo diseñar una olla de aquí de mi casa y por medio de un termómetro láser yo empecé a tomar las temperaturas y después lo simulé con SolidWorks, ¿no? Entonces, simplemente la idea, como les comentaba, es ver ese comportamiento, ¿no? Se puede decir en todo, en sí el artefacto, ¿no? Y en cuanto a la distribución de calor, vemos que todo el diseño es óptimo debido a la distribución a lo largo de toda la placa, ¿no? Podemos también usar al máximo las áreas de nuestro sartén por ahí, ¿no? Entonces, más o menos para darnos un panorama en sí, cómo se está comportando, pues al momento de someterlo a temperatura, cómo se comporta en sí en los materiales, se puede decir, ¿no? Es lo que nosotros podemos analizar. Ahora, también nosotros podemos analizar lo que llaman el gradiente de temperatura. Dice, como segundo resultado tenemos lo correspondiente al gradiente de temperatura. Esta muestra en que el parte del modelo existe un mayor cambio de temperatura respecto a la distancia, ¿no? Ya que se mide sobre la distancia de grados centígrados sobre centímetros, ¿no? O depende del sistema de unidad que estamos manejando, ¿no? En la imagen podemos ver que hay un área de intercambio de calor presentada en la unión entre el mango y el acero, ¿no? ¿Qué significa? Pues que en el mango recuerden que hay un pedazo donde internamente lo que es la parte del plástico entra a presión o le ponen un tornillito, ¿no? Simplemente para alargar ese mango. Entonces, en ese punto, pues llega la temperatura. Y lo que es la parte azul, pues es la parte más fría, se puede decir. Entonces, simplemente debemos de analizar esa parte, ¿no? Ahora, pues todos los desarrolladores de sartenes, me imagino que ellos prueban con diferentes polímeros y esos polímeros pues deben tener ciertas características para que no haya una deformación, ¿no? No sé, con la temperatura pues no se deshaga ese mango, ¿no? Y pues usan alguna resina que tenga un buen coeficiente para que no
no se funda tan fácilmente, supongamos, ¿no? Entonces, esa parte, pues, es muy importante siempre estudiarla y analizarla, ¿no? Y luego, pues, ya analizamos lo que le llaman el flujo de calor, ¿no? Dice, por último, tendremos una gráfica de flujo de calor que nos muestra en la parte del modelo, se aprecia el mayor flujo de calor, es decir, el flujo que existe en la parte caliente, ¿no? A una parte fría. Como puedo ver en la imagen, el flujo de calor iría del centro hacia arriba, ¿no? Usando un intercambio de calor, ¿no? A lo largo de su recorrido por las paredes de este, ¿no? En esa zona, pues, como visualizamos, dice que tenemos mayor flujo o intercambio de temperatura, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, tenemos de 0 hasta un valor máximo y la idea es analizar ese comportamiento, ¿no? En este caso. Entonces, nosotros en SolidWorks vamos a sacar 3 resultados. El primero es un análisis de distribución de calor, al momento de aplicar una temperatura, cómo esa temperatura fluye, ¿no? Después vamos a sacar un análisis de gradiente de temperatura y por último, lo que es el flujo de calor, ¿no? Prácticamente viene siendo. Mi pregunta, ¿tiene alguna duda entre los tres? ¿Sí lo entienden más o menos? Los tres resultados. No, sí, maestro, está bien. ¿Seguros? No, sí. Bueno. Ahora, ¿dónde se aplica todo eso? Como hemos platicado, ¿no? Eso se usa mucho en la industria, muchísimo. Hoy en día tiene una aplicación sumamente importante, ¿no? En la parte de hornos, en la parte de moldes, equipo industrial, maquinaria pesada, en la parte electrónica, siempre y cuando pues, no tenga ventilación. En la parte de construcción, ¿qué significa? Yo puedo hacer una pared de diferentes materiales y yo puedo, supongamos, que pues en tiempo de calor, la temperatura máxima que está expuesta con rayos UV, pues supongamos es de 125 grados, supongamos, irnos a los extremos, ¿no? Grados Fahrenheit, ¿no? Aproximadamente son como unos 40, casi 50 grados centígrados, más o menos, ¿no? Entonces yo puedo hacer un sándwich, supongamos diseñar 3 materiales para hacer un recubrimiento de mi pared y en base a eso yo saco los coeficientes, hago una simulación y en base a eso yo puedo analizar el comportamiento, ¿no? Cuánta está radiando y cuánta está en convección las paredes y en base a eso pues yo saco un resultado, ¿no? ¿Qué es lo que me ayuda mucho? Si yo tengo una pared bien aislada, pues la eficiencia del aire acondicionado por ahí, ¿no? No va a entrar tanto el compresor y pues, lo que se busca es que el compresor se mantenga lo más estable posible para que se mantenga fresco y pues no tener tanto consumo de luz, ¿no? Entonces hoy en día lo podemos hacer en la parte de la construcción por ahí, ¿no? También se utiliza mucho en la parte de intercambiadores de calor y en artículos de consumo y electrodomésticos, ¿no? Pues ya lo conocemos por ahí, ¿no? Microondas, hornos de resistencias, el horno que tenemos también abajo en las estufas que son de gas, en las palas, etcétera. Tiene muchísimas aplicaciones interesantes por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros también podemos analizar lo que es la parte térmica, ¿no? De calor por ahí, ¿no? Bueno, con esto, pues simplemente se puede concluir de que esta herramienta, pues es muy útil, ¿no? Para la validación de diseños donde se trabaja a altas temperaturas, ¿no? O donde también donde puede afectar los componentes. Esto se vuelve muy eficaz para prevenir de manera virtual que lo que se diseñe sea funcional, ¿no? Ese es el objetivo de todo esto, ¿no? Y no tener que esperar o generar un prototipo físico con pruebas destructivas que nos generen un alto costo o retrasos para la entrega del diseño, ¿no? Una de las aplicaciones que yo he hecho también nosotros en el Politécnico tenemos un horno, una mufla. Ese horno, el maestro Eduardo Cabrera lo mandó pedir para hacer prácticas de tratamientos térmicos. Entonces, en materias anteriores, a mí me tocaba la materia de procesos especiales. Cuando las clases estamos en modo presencial, nosotros hacemos ejercicios de tratamientos térmicos. Entonces, por ahí nosotros diseñamos unas pinzas para poder sacar las probetas del tratamiento térmico. Recuerden que, pues en ese horno es una mufla donde nosotros metemos pequeñas probetas y esa probeta, pues necesitamos extraerla para hacer un choque térmico. Entonces, las temperaturas son relativamente muy altas, ¿no? Entonces, por ahí diseñamos una herramienta con un material de acero inoxidable para poder extraer. Lo que buscamos es que al momento de extraer la probeta, pues esa conducción de calor, pues no sea tan rápida, pues porque muchas veces probamos a algunas pinzas y se calentaban muy rápido, ¿no? Tenemos que tener unos guantes especiales por ahí, ¿no? Entonces, por ahí diseñamos unas herramientas simplemente para poder con un material y el diseño
y nosotros hicimos la validación con SolidWorks y funciona el modelo, ¿no? Por ahí también hace tiempo una persona que hace fundiciones también de aluminio comentó que el diseño del cucharón que se tenía, pues cada rato pues, se quema mucho los guantes, que si por ahí nosotros le podemos dar como una opinión de unos guantes para esas temperaturas, pero es que entre los guantes pues son fibras o son de algún material de Kevlar y entre más gruesos estén y entre más diseñados estén para soportar más temperaturas, el costo aumenta, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces por ahí nosotros hicimos un estudio para tener un diseño de un mango y que pues resolviera el problema que se tenía para esta persona de la fundidora. Y funcionó muy bien también. Como hemos hecho algunos trabajos muy sencillos con el software pues se ha validado y ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces la idea es que usted entienda más o menos el fenómeno de cómo se puede utilizar por ahí, ¿no? Okay, ¿alguna duda, preguntas aquí? La idea es que también esto usted le encuentre una utilidad, ¿eh? ¿Alguna duda, pregunta con eso? No, maestro. Bueno, los demás, dudas, preguntas, ¿sí me explico más o menos? Sí, maestro, todo bien. Sí, profe, está bien. Bueno, pues posiblemente, tío Oscar, también te puede servir esto en tu trabajo, ¿no? Sí, de hecho, hace poco se hicieron unos estudios de un molde que era de acero de carbón Ah, ok. y se deformaba muy fácilmente porque sí ocupaba mucha temperatura. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que ahí el secreto, Oscar, es analizar los coeficientes de expansión térmica de los materiales, muy importante, ¿no? Si nada más mira, yo cuando estaba en Isoclima, por ahí me tocó, de hecho, este software cuando estaba en Isoclima no lo usamos, pero me acuerdo que el problema que se tenía es de que es un molde soldado, las soldaduras se soltaban, se despegaban, pues, y no entendían el por qué, ¿no? Entonces, por ahí tuvieron que probar con otros materiales y prueba, error, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues ya cuando ya empieza a usar otro tipo de tecnologías, en este caso SolidWorks, pues te das cuenta que la empresa se hubiera ahorrado un montón de lana, ¿no? Pues usando ese tipo de simulaciones y en base a eso, pues ya pues, tú puedes sacar un veredicto por ahí, ¿no? Bueno, ok. Entonces, miren, en sí, ¿qué viene siendo la conductividad térmica, ¿no? Como los platicábamos, ¿no? Supongamos que si yo tengo un tubo, como se muestra aquí en la imagen que tiene como un mechero, se alcanza a ver que aquí empieza a calentar ese tubo, ese pin, y lo que hace ese calor se empieza como a transmitir, ¿no? A través de ese tubo, y eso se empieza a calentar, a calentar, a calentar. Llega un punto donde pues, y tiene una temperatura, y esa temperatura simplemente lo que hacen en la parte de experimentación las están midiendo, ¿no? Para analizar ese comportamiento, ¿no? Entonces, tu conductividad térmica dice que a menudo se expresa es un factor, una constante K, una longitud de onda también, o viene siendo lo que son grados Kelvin, ¿no? Se refiere a la habilidad intrínseca de un material de transferir o conducir calor. Dice que es uno de los tres métodos de transferencia de calor, ¿no? Como ya lo platicamos, ¿no? Conducir o transferir o conducir la temperatura, ¿no? Dice que es uno de los, ok, siendo esto por la convección y la radiación, ¿no? Los procesos de transferencia de calor pueden cuantificarse en términos de ecuaciones de velocidad correspondientes, ¿no? La ecuación de velocidad es en este modo en este modo la transferencia de calor, ¿no? Está basado, como les platicaba hace rato, en la ley de Fourier, ¿no? De conducción de calor. Entonces, para esto, esta es la ecuación que se maneja, se puede decir, pero esa ecuación pues se despeja, depende mucho de lo que estamos buscando, y de aquí se parte, se puede decir, ¿no? Entonces, miren, esta es la ecuación, dice que la K viene siendo, pues, en sí la conductividad térmica, es igual a la Q, al flujo de calor que se mide en watts, y que se va a multiplicar por la longitud del espesor del material. Aquí es muy, muy importante que los materiales, en este caso, hay que expresarse en metros, ¿no? También se analiza lo que es, la A viene siendo lo que es la longitud por el área, en este caso se expresa en metros cuadrados también, y lo que llaman gradientes de temperatura, lo que llaman T2 con respecto al T1, ¿no? Que tienen que ser en Kelvin por ahí, ¿no? Entonces, esta ecuación, como nos comentaba, es la que se maneja, pero esta ecuación se despeja, depende mucho qué es lo que estemos buscando por ahí, ¿no? Entonces, la conductividad térmica se cuantifica utilizando un sistema internacional de unidades. Recuerden que cada país maneja su sistema internacional, ¿no?
que es watts sobre metros por grados Kelvin, ¿no? Vatios por metro por grado Kelvin, ¿no? Y es el recíproco de la resistencia térmica, que mide la habilidad de un objeto para resistir la transferencia de calor. La conductividad también térmica se puede calcular mediante esta ecuación, ¿no? La que platicamos ahorita, ¿no? Entonces aquí les puse un ejemplo más o menos. Supongamos que tenemos un material y ese material pues, va a ser sometido a una temperatura. En este caso va a ser por conducción y tenemos lo que es el coeficiente en este caso, que viene siendo la Q, que es el flujo de calor, y lo que es el área, ¿no? Y también tenemos una longitud, una distancia, ¿no? Entonces, en base a eso, pues se aplica una temperatura y empieza a tener esa conducción, supongamos, a lo largo de todo ese pino o esa barra, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es, como les digo, nosotros la parte matemática no lo vamos a hacer porque SolidWorks te lo hace de una manera ya están los algoritmos hechos, únicamente nosotros vamos a indicarle temperatura y lo que es el flujo de calor, como quien dice, ¿no? Ya lo que son las longitudes de los materiales, superficies, ya SolidWorks ya se encarga, ¿no? Para generar el cálculo, se puede decir, ¿no? ¿Ok? Entonces recuerden que la conductividad térmica pues se basa en esos principios, en la radiación, convección y conducción, como que dice, ¿no? Ahí está otro ejemplo un poquito más, más claro para que lo entiendan por ahí, ¿no? Que como les comentaba, eso pues lo conocemos, ¿no? Cuando hacemos algo que esté directamente con la temperatura, pues prácticamente es el fenómeno lo que está sucediendo, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a hacer un ejemplo. Es importante que vayan apuntando los pasos de cómo sea el estudio, ¿no? Porque ustedes me van a ir diciendo exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Paso número uno, para hacer todo ese procedimiento, pues necesitamos hacer un modelo en SolidWorks, ¿no? Ese modelo simplemente lo que buscamos es que esté bien paramétrico, bien definido, que no tenga errores ese modelo, porque posiblemente va a haber algún problema, ¿no? De hecho, en la mañana quisimos hacer el estudio con una pieza y resulta que una pieza trae errores en la geometría y eso ocasionó que no funcionara por ahí, ¿no? Entonces, es importante, como se comentaba, que el modelo esté bien definido, bien hechecito por ahí, ¿no? Es el paso número uno, ¿no? Es importante, insisto, que ustedes anoten los pasos, ¿no? Paso número dos, ya que lo tenemos listo el modelo, pues nos vamos al módulo de simulación y vamos a hacer un estudio y vamos a indicarle que es un estudio térmico, ¿no? El icono lo vamos a encontrar en la parte avanzada. En la parte de abajo dice simulación avanzada y ahí están los iconos, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, crear el modelo térmico, ¿no? Por ahí, ¿no? Número 3, ya que tengan el modelo térmico, el siguiente paso es agregar materiales. Es importante que cuando agreguemos los materiales, en este caso vamos a estudiar los materiales, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos un modelo sólido, pues se generan dos cuerpos. Un primer cuerpo viene siendo lo que es el sartén y el segundo cuerpo viene siendo lo que es el mango por ahí, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a estudiar como quien dice, ¿no? Ya que se asignó el material, es muy importante que al momento de asignar el material, pues analizar que tengamos bien la densidad de la masa y lo que es la conductividad térmica por ahí, ¿no? Creo que son tres valores que necesitamos revisar en los materiales que estén agregados, ¿no? ¿Qué valores? Simplemente se van a mostrar en rojo, como se muestra aquí en la pantalla esta. Aquí se alcanzan a ver en rojo los datos que ocupamos para hacer el estudio, como quien dice, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? De hecho, me tocó también hacer un estudio simulando una pared aislada y me acuerdo que andamos buscando los coeficientes, densidades de los materiales y por ahí un material no lo encontramos, pero entramos como una conferencia de un webinar con ANSYS, cómo hacer estudios térmicos y por ahí salió un ejemplo y de ahí obtuvimos un dato también, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscar, si nos faltan datos, tenemos que buscarlos en internet, ¿no? Por ahí, ¿no? O en la parte de propiedades físicas, ¿no? De los materiales por ahí. Bueno, número 4, ya que tengamos los bien definidos materiales, ahora sí empezamos a definir las cargas térmicas, ¿ok? Lo que vamos a hacer para este ejercicio que vamos a hacer ahorita, vamos a empezar a definir una carga térmica por medio de una temperatura, ¿no? Tenemos temperatura, convección, flujo de calor, potencia calorífica y lo que es radiación, ¿no? Ahorita por lo pronto vamos a trabajar con un ejercicio de temperatura y por medio de convección también. Entonces, la primera carga que vamos a agregar es temperatura, ¿no? Y la temperatura
pues tenemos que seleccionar el área donde va a tener esa temperatura. En este caso, como se alcanza a ver en el sartén, es en la parte de abajo. ¿Por qué en la parte de abajo? Porque esa es la que va a tener contacto, ¿no? Con la parrilla o con el fogón, supongamos, ¿no? Entonces aquí la temperatura está muy exagerada. Vamos a darle 1100 grados centígrados para empezar en esta cara. Normalmente, ¿cómo te muestra que hay que temperatura? Es como un tubo, un tubito azul, y en la punta debe estar rojo por ahí, ¿no? Es como un pin, ¿no? Es la manera como te muestra, te identifica que ahí estás agregando temperatura, ¿no? Ya después, ya que tengamos en sí lo que es la temperatura, el siguiente paso, el paso número 5, es agregar lo que es cargas térmicas otra vez y vamos a agregar a una convección. Una convección significa que es lo que va a estar expuesto a la temperatura ambiente, se puede decir, ¿no? Entonces, ya que agregamos la carga térmica de convección, vamos a ver los parámetros. En este caso, le vamos a indicar que las caras que están expuestas están a una temperatura de, bueno, más bien dicho, está a un coeficiente de convección de 5 watts sobre metro cuadrado por grados Kelvin, ¿no? Y ahora sí, debemos de colocar una temperatura de bulk, una temperatura ambiente. En este caso nos está pidiendo en grados Kelvin y le vamos a agregar 298.15 K, ¿no? Por ahí, ¿no? Que más o menos son 25 grados centígrados más o menos, ¿no? Entonces, la idea es agregarle esos valores para posteriormente empezar a generar un resultado, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta con eso? No, maestro. ¿Seguros? No, eso. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahorita, les voy a mandar un archivo de SolidWorks. Se lo voy a mandar comprimido en zip para que ustedes lo bajen y lo abran con su programa, ¿no? Es bien importante que no lo abran directamente, o sea, dale doble clic directamente, no. Lo descomprimen, lo meten en una carpeta y se van File Open y ya lo abren directamente, ¿no? Del programa. No lo abren directamente, ¿no? Porque posiblemente no les va a correr o posiblemente pues se puede generar ciertos errores. Entonces, mi recomendación es que lo abran directamente del programa de SolidWorks, ¿no? Bueno, ya que está listo, el siguiente paso, pues es crear la malla. Ya que genere la malla, la idea es ponerla lo más fino posible para que pues, los elementos finitos, los resultados sean lo más precisos posibles por ahí, ¿no? Generamos la malla fina y por último corremos el estudio, ¿no? Y en base a eso vamos a obtener un resultado que viene siendo de temperatura, ¿no? En este caso, eh, pues la idea es analizar de cuál es la parte más fría y la parte más caliente, ¿no? Cómo se está comportando por ahí, ¿no? Normalmente la convección, pues te la da por medio de como unos conos, un cono, esa es la parte que va a ser expuesta, se puede decir. Entonces, por eso esos conitos están a través de todo el sartén por ahí, ¿no? Y ya que está listo, pues vamos a analizar lo que le llaman trazados de flujo de calor resultante. Y en base a eso, pues ya vamos a sacar una deducción por ahí, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? ¿Ok? ¿Una duda, pregunta? ¿Apuntaron los datos? ¿Los pasos? Profe, ¿puede revisar el paso 6? Me pasó a anotar ese. Ahí está, ¿no? Ah, Se va a agregar lo que es una carga térmica por convección, ¿no? Ojo, los pasos pueden cambiar en este punto porque ya sé que vamos a hacer un ejercicio con flujo de calor, un ejercicio con potencia calorífica y otro con radiación, ¿no? Ahorita por lo pronto vamos a manejar lo que es temperatura y convección, ¿no? ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Ya notan los pasos? sí, gracias. Ya, Bueno, ustedes me van a estar diciendo, ¿no? Bueno, entonces déjenles mando el archivo, ¿no? Para que vayan abriendo su SolidWorks. Entonces le voy a mandar como una olla, algo parecido a este ejercicio, para hacer todos juntos el estudio, ¿no?
A ver, nada más me voy al archivo para ver. Listo, ya les mandé el ejercicio. Y ocupo que abran ese archivo. Es un archivo comprimido. Recuerden, hay que meter en una carpeta, descomprimirlo y después hacer el estudio, ¿no? Abrirlo con SolidWorks. Entonces, el archivo es esta pieza, mira, esto va a llegar. Es un sartén. Espero que no creo que tengan problemas para abrirlo, ¿no? Pero bueno. ¿Sí les Ya, llegó el archivo? Sí, ok. ¿Sí ya, lo pueden abrir? sí, ya lo abrí. Es el mismo que tengo en pantalla, ¿va? En pantalla aparece el mismo, aparece el SolidWorks. Ah, permítanme. Ahí está, mira. ¿Es el mismo? Sí, Ok, perfecto. Nada más, por favor, levante la manita, ¿no? Quien ya lo tiene abierto, ya listo para hacer el estudio. Para darme una idea de cómo va, ¿no? Ok, ya. Ok. Edgar, José, ya. ¿Qué onda? ¿Cómo van los demás?
José Ignacio, Luz, ¿cómo van? Oscar, José Raúl, Edgar, Amado, Yo apenas voy a llegar a mi casa, maestro. híjole, Humberto, David, Yo no lo puedo abrir, maestro. Edgar. No puedo descargar. Yo tampoco lo puedo descargar, maestro. Acá digo, pero si los demás pudieron, no entiendo por qué ustedes no pueden. Ahora te lo mando yo, No. maestro. Es O un sea- archivo zip, es un archivo zip, lo hay que bajarlo nada más. O sea, no lo quieren abrir directamente, ¿eh? No lo pueden abrir, tienen que hacer el download y después ya lo descomprimen y lo pegan, ¿no? Se supone que ese archivo está en una versión, creo que 2015 o 2016, ¿no? Entonces no deben de tener ningún problema al momento de abrirlo, ¿no? Ya, maestro. Ok. ¿Tú, Silvia, algún problema para abrir el archivo? Amado Jonathan, José Ignacio, Listo, maestro. más hay que levantar la manita, por favor, ¿no? Para saber. Entonces, los que ya lo tienen abierto, nada más les recomiendo que lo salven en a la versión de SolidWorks que tienen, por favor, ¿no? Hagan una carpeta y pónganle análisis térmico 1 y ahí lo salvan adentro, ¿no? Pongan ejercicio 1, nada más, para que ya lo tengan en su versión de SolidWorks. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? Entonces, ya que tengan su modelo listo, lo que van a hacer ahora, vamos a, acá en su árbol, la parte de modelo, aquí hay dos cuerpos, ok, dice Solid Bodies. Aquí únicamente le dan un clic y aquí hay dos cuerpos. Tenemos el cuerpo, lo que es de la olla, y el cuerpo, lo que es en sí el mango, ¿no? Entonces aquí mi recomendación nada más identifica cada uno qué significa, ¿no? ¿Cómo lo van a identificar? Se van al primer cuerpo, botón derecho, y le van a dar propiedades nada más, ¿no? O renombrar también, ¿no? Entonces se van a la opción de propiedades. ¿Dónde está? Propiedades. Ok, y aquí le van a cambiar de nombre. Ok. En mi caso, pues yo como seleccioné primero lo que es voy a poner ¿cómo le ponemos a cacerola? Le vamos a poner cacerola. Cacerola. Y ahí ya le cambié el nombre, ¿no? Y después se va a hacer el mango, ¿no? Propiedades.
y va a ser mango. Listo, ¿no? Y recuerden que hay que salvarlo al formato, ¿no? Que tenemos, ¿no? Simplemente. Ahí está ya, listo. Entonces la idea es aplicarle. Si se encuentra el espesor es muy delgado, muy delgadito, ¿no? Vamos a ver cuánto fue el vaciado este. A ver. A ver. Creo que es de 1 milímetro. Yo creo que vamos a tequearle más. Vamos a dar unos 3 milímetros, ¿no? A ver. Quiero ver aquí. La mitad. Ahí está ya, mira. Si están viendo el espesor, mira, eso es lo que tiene, ¿no? Entonces, miren, lo que vamos a hacer aquí, vamos a cambiarle el espesor nada más, porque tiene muy poquito, tiene 1 milímetro. Entonces, miren, aquí en su árbol se van a ir a. Lo que pasa es que como que está en otro idioma las operaciones y se llama casca 1, botón derecho, y ahí le van a poner 3 milímetros de tigre, ¿no? De espesor, ¿no? Pues casca viene siendo lo que es el vaciado, ¿no? Entonces ahí lo van a poner de 3 milímetros, ¿no? ¿Cómo sé que está de 3 milímetros? Porque yo voy a buscar un plano que esté a la mitad y voy a hacer un corte de sección. Van a decir una vista de sección, ¿no? Y ahí voy a ver los espesores, mira, ahí están los espesores, ¿no? Y más o menos así se ve de ver, ¿no? Como este. Algo como este. ¿Cuánto dijo, maestro? ¿Qué espesor? 3 milímetros. 3 milímetros, ¿no? Y se debe ver, si hago el corte, vista de sección, se debe ver algo así, ¿no? Es que está muy delgadito, es que le han puesto 1 milímetro, pues se me hizo muy delgado, entonces con 3 ya como que ya está mejor, ¿no? Ahí está. Y ya que está listo lo salvamos, ¿no? Entonces cambiamos ahí el thickness. ¿Listo? Bueno, Sí. entonces, ya que tengamos el modelo ya listo, pues vamos a ir a simulación, ¿no? Simulation, y dijimos que hay que hacer un estudio térmico, ¿no? Entonces acá abajo, se llama Advanced Simulation, aquí le dan donde dice thermal. Si está en español, es térmico, ¿no? En caso de que esté escondido, hay que colapsar el árbol para que no lo encuentren, ¿no? Térmico, ¿no? Y le damos palomita. Ahí está. Ok. Ya una vez haciendo el estudio térmico, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Se acuerdan? ¿Qué sigue ahora? Definir los materiales. Ok, entonces para definir los materiales, lo que van a hacer aquí, se van a ir a su árbol y donde dice el nombre del ejercicio, en este caso dice ejercicio 2, van a colapsar el árbol y aquí están los dos materiales, la cacerola y lo que es el mango, ¿no? Entonces nos vamos a ir donde dice el primer sólido, dice Solid Body 1, cacerola, botón derecho y vamos a aplicar material, ¿no? En este caso vamos a practicar, vamos a agregarle el material, a ver, déjame revisarlo, veamos acá. Vamos a agregarle el material. A ver, déjame revisar. Acá está. ¿Dónde lo dejé? Pero me dejé buscar el material nada más. Y vamos a agregarle acero inoxidable, ¿no? Por favor. Entonces nos vamos a ir a los aceros. Y usamos Stainless Steel, acá está, ¿no? Es el último, ¿no? Y revisamos las propiedades nada más, que estén todos completas las unidades, ¿no? Y acá está, mira, vamos a ocupar en sí lo que es el calor específico, nos lo das joules sobre kilogramos por kelvins, la conductividad térmica y lo que es la densidad del material, ¿no? Que son 7.800 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Vamos a usar esas unidades, ¿no? A ver, ¿cuánto marca acá este? 4. Bueno, en este caso van a ser 18, no importa. Y vamos a aplicar y cerrar, ¿no? Ahí está. Y luego vamos a ahora agregar el material al mango. Entonces al mango es el cuerpo 2, botón derecho, aplicar material.
Y dice que hay que agregarle el material de ABS, ¿no? Plástico ABS, ¿no? Más que el ABS no me gusta. A ver, vamos a ver qué podemos agregar. Si no lo cambiamos, ¿no? Plásticos. Y a ver, vamos a revisar este. ¿Cuánto nos da? Vamos a revisar el POM. A ver cuánto trae el POM. Déjeme revisar cuál es el mejor. Déjeme revisar el otro plástico, nada más. Es el POM, acá está. Son .22. Lo mismo, ok. Entonces, si quiere, agregamos el ABS, ¿no? Por favor, el ABS. Este ABS. Asegúrense de que los tres datos, el heat specific esté, lo que es el thermal conductivity y la densidad, ¿no? Están en rojo y en azul. Esos datos tienen que estar agregados aquí, ¿no? Ya que está listo, aplicamos y cerramos, ¿no? Ya tiene otro material por aquí, ¿no? Para hacer el estudio. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya quedó? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué sigue ahora? Ya que agregamos los materiales. ¿Cuál es el siguiente paso? Agregar el calor. ¿El qué? ¿Agrega qué? Agregar las cargas térmicas. Así es, Ajá. cargas térmicas, recuerden. Entonces se van a ir donde dice Thermal Loads o cargas térmicas, botón derecho, y vamos a empezar a agregar temperatura. Le damos un clic a temperatura. Vamos a revisar cuánto va a ser, temperatura de trabajo. Vamos a agregar unos 1100, yo creo. Ok, sí, 1100. Entonces, lo que van a hacer acá, miren, van a rotar un poquito su dibujo y la temperatura la vamos a agregar aquí en el centro y en las marcas que están aquí alrededor, ¿no? Esta cara, esta cara, esta cara, esta cara, esta cara y esta cara, ¿no? Creo que también se quedaron caras internas, esta cara, todas las caras internas, ¿no? O sea, de la superficie de por fuera de abajo, hay que tocar toda la parte circular y todo eso, ¿no? Esto, ahí está. Toda es la parte, ¿no? Y yo creo que también vamos a agregar este arito de aquí, ¿no? También de una vez. Ahí está. Toda esta parte que seleccioné, miren. Ahí se lo voy a poner para que vean lo que tiene que agregar, ¿no? Esta parte. Ya lo demás no, porque pues aquí es donde se va a concentrar mayor temperatura y se va a disipar toda la temperatura, ¿no? Y la temperatura, dice Kelvin, vamos a cambiarle aquí las unidades y se lo vamos a poner en Celsius. Y aquí van a ser 1100 grados. Claro, está muy exagerado esto, ¿eh? ¿Listo? Y recuerden que van a ser 1100 grados Celsius, ¿eh? Ya, profe. Y ya que está listo, palomita. Ahí está, ya tenemos la temperatura, ¿no? Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya una vez que agregamos temperatura, ¿qué sigue ahora? De seleccionar todas las caras que estén expuestas. Ok, y vamos a usar convección por ahí, ¿no? Entonces ahora nos vamos a ir todos a cargas térmicas de nuevo, botón derecho, y usamos la opción de convección. Ok, nada más, ojo, aquí lo que tenemos que tener cuidado, vamos a seleccionar todas las caras, excepto donde está la temperatura, ¿no? Entonces, para hacer eso van a darle un clic donde dice Select All Exposed, cosa seleccionar todas las caras expuestas. Le dan un clic y pum, automáticamente se selecciona todo, ¿no?
pero me parece que la número 1 viene siendo la cara de abajo. Entonces, la número 1 la borran nada más, ¿no? Botón derecho y delete. Ah, no, es al revés. ¿Qué número es? Espérame, déjame revisar qué número es. Ah, creo que es la 2. A ver, déjeme borrar todo esto. Delete. Creo que es la 12, permítame. Nada más seleccionar todas las caras. Ahí está. Y creo que es la 2. La 2 es la que vamos a borrar, ¿no? Delete. Ahí está. La 2. Creo que hay más caras expuestas. A ver, acá está el marco. Y se dan cuenta, un montón de caras no tienen esta cosa, ¿no? Creo que es la 5 también, hay que quitarla. Las... No, la 6 no. La 7. Bueno, si no vamos a dejar a ver qué sale. Entonces nada más traten de quitar las caras de aquí nada más, ¿no? Por favor. Si la selecciona, profe, se quitan lo que vi. Sí, ok, entonces selección estas de aquí. Ahí está, mira, es más fácil. Ok, perfecto, gracias. Ahí está, ¿no? Esas las quitamos. Y creo que también está la parte interna, ¿no? Los rayos. Me acerco aquí y quito este, 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 esto, y esto, y esto. Ahí está, ¿no? Algo sí quedaría. Y ya que está listo, simplemente, a ver, nada más aquí, porque me las da aquí en la parte interna. Creo que borré las de dentro. Ahí está, ¿no? ¿Qué hice? Y después, ya que está todo seleccionado, nos vamos a ir donde dice coeficiente coeficiente de convección, ¿no? Entonces ahí van a ser 5 grados. Ok. Y ahí van a ser 5 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, ¿no? Entonces aquí vamos a darle 5 grados, 5 watts. Ahí está. Y vamos a indicar la temperatura ambiente. Son 298.15 Kelvin, ¿no? Por ahí, ¿no? Ahí está ya. Eso es lo que hay que seleccionar, ¿no? De acuerdo a los valores que tenemos acá en el PowerPoint. ¿Listo? Sí, profe. Ya, profe. Y ahora ¿Podría sí está repetir, maestro? ¿Qué ocupas? Ya, maestro. Listo. Recuerden, la convección, el coeficiente de convección van a ser 5 watts sobre metro cuadrado, ¿no? Por Kelvin, ¿no? Y lo que es la temperatura ambiente bulk son 298.15 kelvins. Y después palomita, ¿no? Debe aparecer algo como esto, ¿no? Ya que está listo, el siguiente paso, ahora sí, vamos a correr el estudio, ¿no? Parece que ya está todo listo. Y corremos el estudio. Ah, perdón, hay que hacer la malla. Vamos a ir a crear malla y 3/4, lo más finito posible, ¿no? Palomita. Posiblemente eso va a tardar un poquito porque pues aquí va a procesar más datos, entonces para que le tengan paciencia por ahí al programa, ¿no? Ahí está ya. Ya tenemos la malla lo más parejito posible, ¿no? Los elementos finitos. Y ya que se tiene todo eso, ahora sí corremos el estudio, ¿no? Vamos a correrlo, a ver qué pasa. Y ahí está, ¿no? Nada más que aquí la única bronca es de que los datos nos los está dando en kelvins.
Ahorita lo vamos a cambiar a centígrados. Y les debe dar esta imagen, ¿no? Más o menos, ¿no? Esta imagen. Y para cambiarlo, pues ya lo saben hacer. Se van aquí donde dice Thermal 1, temperatura, botón derecho, Edit Definition. Y aquí le vamos a indicar que la temperatura nos lo dé en Celsius. Y que los datos nos los dé en modo flotante, ¿no? O general. Y listo, ya quedó. Canijo se calienta bastante. Entonces, tenemos una temperatura menor. Dice que es una temperatura ambiente que está a 25 grados centígrados por el tipo de polímero que le pusimos, tipo de plástico por el mango. Y ahí empieza a aumentar, se va hasta 132.5, 240, 347, la parte de la cacerola. Y dice que la temperatura máxima que tiene aquí va a ser de 1100 grados, ¿no? Está muy exagerado esto, ¿no? Pero más o menos para que vean cómo se distribuyen las temperaturas en este modelo, ¿no? No sé si les quedó algo parecido a esto, ¿no? ¿Les quedó igual? Sí. Sí, Ok. Más o menos para que vean cómo se distribuye la temperatura, ¿no? ¿Qué pasa si no tuviera el mango? Ese plástico, lo más seguro, pues aquí hubiera temperatura y realmente está súper caliente, ¿no? Entonces la mínima, recuerda, son 25, ¿no? Ahora, si yo quiero poner las etiquetas, los checks, para analizar exactamente en dónde me están dando los 25 o los 1100 grados, me voy al thermal, al que ya tenemos, botón derecho, Edit Definition, y aquí le pongo el máximo y el mínimo, ¿no? Aquí le voy a indicar que me muestre el mínimo y el máximo, ¿no? Y ahí está, miren, las etiquetitas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si mi mano yo la voy acercando más a la cacerola? Pues por ende, aquí va a haber un poco más de temperatura, ¿ok? ¿Cómo sé exactamente qué temperatura si mi mano, supongamos, aquí lo que buscamos es que la mano no esté expuesta, ¿no? O sea, expuesta me refiero que no esté muy cerca a eso, ¿no? Porque posiblemente, pues aquí va a haber una conductividad térmica y posiblemente aquí se puede calentar, ¿no? ¿Ok? Va a haber una conducción. Entonces, lo que se puede hacer aquí simplemente por medio podemos analizar los nodos o el elemento para que me diga diferentes temperaturas, ¿ok? Porque aquí se alcanza a ver todo verde, y luego se alcanza a ver rojizo, etcétera, ¿no? Entonces, para yo analizar mi modelo, supongamos un poquito más a detalle, para yo revisar eso, me voy a ir a la opción que se llama Plot Tools, ¿ok? Arriba hay una opción que se llama Plot Tools, revísenlo por favor. Y ahí van a buscar una opción que se llama Pro, como probar, ¿no? Pro. ¿Sí lo ubicaron? Ya, profe. Ok. Entonces aquí nada más le van a indicar donde dice Pro. Y aquí pueden probar, le voy a indicar, quiero que me digas aquí exactamente cómo es la temperatura. Y ahí están, dice, sabes que esa parte son 25 grados centígrados, ¿no? ¿En qué nodo está? Y en qué coordenada está, ¿no? En este punto, dime cómo está. Ahí tienes 800 grados centígrados para que tengas cuidado, supongamos, ¿no? A ver, en esta orilla, este lado, ¿no? Aquí donde hace la transición, supongamos, del mango con la cacerola, aquí tienes 819. Si explico, entonces tú puedes poner diferentes checks para analizar exactamente, pues en diferentes puntos cómo se está comportando, ¿no? Aquí también, en la orilla, etcétera, ¿no? Entonces ahí me da diferentes checks para analizar la temperatura, ¿no? Eso es lo que estamos seleccionando, simplemente son los elementos y en ese elemento exactamente me está indicando cómo hay una variación de temperatura, ¿no? Si se dan cuenta, no es constante, hay variaciones dependiendo del punto, ¿no? ¿Qué significa? Que hay zonas donde está un poquito más frío y hay zonas donde está un poquito más caliente, ¿no? Por ejemplo, aquí en este punto tenemos 809 grados centígrados. Un poquito más abajo de este punto tenemos 841, que significa entre más nos estemos acercando a la zona roja, por ende, pues va a aumentar la temperatura, ¿no? Por ahí, ¿no? Y así es como se estudia esto, simplemente, ¿no? Por medio de esos checks para analizar en sí, pues, qué está pasando, ¿no? ¿Ok? ¿Sí les quedó? Sí, profe.
Entonces, recuerden, la opción de Proof me permite como tocar en diferentes puntos y ahí me está indicando pues los valores, ¿no? ¿Qué pasó, Guadalupe? Entonces sale esa opción en Thermal No, te vas clic haciendo derecho, Proof, no. Te vas ahí donde dice Plot Tools, arriba, Plot Tools, y le haces un clic ahí y vas a indicarle donde dice, mira, Plot Tools, y Ajá. se llama Pro, es como un, ¿cómo se puede decir? Como un gotero, ¿no? Ok. Se llama Pro la opción. Y ahí puedes tocar en diferentes puntos para analizar las diferentes temperaturas en las que están expuestas, ¿no? Eso es. Voy a tocar aquí, voy a tocar aquí, voy a tocar aquí, aquí, y ya me da diferentes temperaturas ahí, ¿no? Y ahí está, miren, tenemos las etiquetitas, acá a su izquierda aparecen por lo que estamos nosotros seleccionando como que dice, ¿no? Y aquí mismo pues lo podemos graficar esto para analizar en qué nodo pues empieza con el comportamiento de la temperatura. Vamos a graficar esta parte, simplemente los nodos que seleccionamos nada más, ¿no? Entonces aquí nos da esta gráfica, ¿no? De cómo de 800, cómo fue aumentando hasta 1100, ¿no? Ojo, esa gráfica nada más se la da en sí lo que estemos seleccionando, ¿eh? Como quien dice, ¿no? Aquí también podemos grabar los datos, salvar los datos. Si, por ejemplo, esos datos los quiero graficar o, no sé, o analizar, también los puedo salvar esos datos. ¿Y qué más trae por acá? Trae más cosas. Creo que también puedo sacar imágenes, capturar imagen. Esa misma imagen la podemos capturar también, la podemos salvar también. Aquí te da lo que es la sumatoria, lo que es el promedio, el máximo, el mínimo de los datos, ¿no? Por ahí. Entonces, para eso me sirve la opción de proof, nada más, para analizarlo, ¿no? Ok, ya que tengan esto listo, el siguiente paso ahora vamos a sacar lo que es el gradiente de temperatura. Para poder calcular el gradiente de temperatura y cancelé ya todo esto, ¿no? Entonces, para sacar el siguiente resultado, ¿no? Para sacar el gradiente de temperatura, lo que voy a hacer aquí, me voy a ir a resultados, botón derecho y definir thermal plot, ¿no? Entonces vamos a definir otro trazado, ¿no? Se puede decir otro resultado. Y ya que está listo, definir, ¿no? Y me voy a ir, le voy a indicar que quiero, en donde dice display, le voy a indicar que quiero la resultante del gradiente de temperatura, ¿no? Lo puedo sacar en los diferentes ejes, ¿no? Pero aquí lo voy a sacar general, ¿no? Ahí está. Y le voy a indicar que lo quiero en centígrados sobre centímetros, ¿no? Grados centígrados sobre centímetros. Y le voy a indicar que lo quiero en modo flotante, ¿no? Flotante. Palomita. Y ahí está, ¿no? Es como se comporta esto. Entonces ya tenemos el gradiente de temperatura. Y el otro resultado es el heat flux que le llaman. Recuerden que el heat flux viene siendo... ¿Dónde están los resultados? Acá está, aquí se los puse. Recuerden, tenemos lo que es la distribución del calor, ¿no? Temperatura. Y luego tenemos lo que es el gradiente de temperatura. ¿Ok? Dice que esta muestra en qué parte del modelo existe un mayor cambio de temperatura respecto a la distancia, ¿no? Ya que esa se mide la temperatura sobre distancia sobre grados centígrados sobre centímetro, ¿no? Y luego vamos a jalar ahora el reporte, el resultado de flujo de calor, o le llaman heat flux también, ¿no? Dice que esta gráfica muestra en qué parte del modelo se aprecia mayor flujo de calor. ¿Ok? Calor iría hacia el centro, hacia arriba, ¿no? Ok. Entonces, para sacar van a hacer lo mismo, ¿no? Se van a ir a resultados y define thermal plot y buscan el heat flux. Resultante de heat flux. Y esta vamos a indicarle que lo queremos sobre watts sobre metro cuadrado, ¿no?
Y hacemos lo mismo, le indicamos que lo queremos como flotante. Y listo, ya sacamos el flujo de calor. Eso se puede calcular también, ¿no? Por medio matemático. Ahí está, ¿no? Entonces, esos tres resultados son los más importantes, ¿no? Como que dicen, ¿no? Y en base a eso, pues ya sacó yo un veredicto de cómo se comporta esa pieza, ¿no? Recuerden que todo está en función también de el diseño que estemos analizando, ¿no? ¿Sí les queda algo parecido a este? ¿Alguna duda o pregunta con eso? Profe, ¿pone la última opción o es la que viene, por ejemplo, me vienen X, Y y Z? No, haz de cuenta que Y, o sea, no, y la última es la resultante. sí, pero recuerda, no, lo que nosotros queremos es en todos los planos, ¿ok? No en un plano específico. Entonces, agarra la que no te indica ningún plano, que es todo completo, ¿no? Ok, gracias. Bien. En este caso, recuerden que viene siendo lo que es el gradiente de temperatura en ningún plano, ¿eh? O sea, en todo. Y lo que es la resultante del heat flux en todo, ¿no? Tampoco en ningún plano, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí en temperatura es como esa temperatura se está disipando, supongamos, ¿no? Como en el mango, pues hay menor temperatura y en todo esto, como en el puro centro, pues está lo más fuerte, se puede decir, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que de 1100 se distribuye hasta 400, hasta no, 800 más o menos, ¿no? Para eso es la opción del Pro, ¿no? Hasta acá arriba. Supongamos por acá, por ese punto. Entonces, ¿qué significa? Que esta parte es la zona más caliente, ¿no? Entonces, de 1100 hasta 885 grados más o menos, ¿no? Está súper caliente. Y sí, sí puede ser que sea un caso lo más aproximado a la realidad, ¿no? ¿Ok? Ok, profe. Profe, ¿cuánto le dio en la temperatura gradiente? No, pero recuerda que ahí no es una temperatura gradiente, ¿eh? Recuerda que la resultante son centímetros sobre grados centígrados por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces dice que empieza de cero y empieza hacia 290.62 grados centígrados sobre centímetro cuadrado, ¿no? Ese es el gradiente de temperatura. Me da otro valor a mí. ¿Cuánto, Me da cuánto te da? 246.416. Sí, pero acuérdate que te da otro valor porque estás usando diferentes algoritmos, ¿eh? De elemento finito, ¿no? Pues por eso. No te tiene que dar lo mismo que a mí, pues debe haber variación por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se está distribuyendo, ¿no? Por ahí. Maestro, una pregunta. Sí, dime. En este tipo de estudio no se calcula factor de seguridad. No, porque es temperatura aquí, no, no, aquí no aplica, pues. Nada más el factor de seguridad aplica en los estudios estáticos nada más, ¿no? Pero aquí no, simplemente analizamos nada más bien dicho, el comportamiento de la temperatura nada más, ¿no? Simplemente. Que es lo que posiblemente si nosotros hubiéramos puesto otro tipo de material aquí, un material, supongamos, no sé, que sea menos denso, otro plástico, posiblemente la temperatura se va a transmitir y se puede quemar esa cosa, ¿no? O sea, parece que ese material, el que pusimos, pues sí lo soporta, supongamos, ¿no? Es por eso. Y usamos lo que es el material, el stainless steel, para que vean cómo se distribuye la temperatura, ¿no? Ahora, lo que van a hacer ahora, necesito que por favor saquen algunas fotos de este caso, ¿no? Entonces van a hacer otro caso, lo van a cambiar modificando el material. Ahora lo van a correr con un aluminio 6061. Vamos a analizar los comportamientos, ¿no? Por favor. Entonces aquí pueden sacar una foto de todo esto con respecto a esta gráfica, a la temperatura, y vamos a analizarlo con otro material diferente para ver cómo se comporta, ¿no? O sea, esta zona roja, a ver cómo se comporta, supongamos, ¿no? Entonces vamos a usar ahora aquí un aluminio, ¿no? Por favor. Profe, una duda. Sí, dime.
De cuenta que hago el análisis de gradiente, pero solamente me da opciones de Kelvin sobre metro y centígrado sobre centímetro, no me aparece centímetro cuadrado. No, pero aquí no, pero aquí no es centímetro cuadrado, es centímetro sobre centímetro, ¿no? Ok, que como No, 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 son grados centígrados sobre ajá. centímetro, ¿no? Nada más. Ok. Ese gradiente, ¿no? Entonces aquí hacen una captura de esa imagen. ¿Qué tipo de aluminio va a ser, maestro? Mande, podemos usar, supongamos, el 1060. Vamos a probar con ese, a ver, cómo se comporta. Aquí nada más saquen una foto con eso, nada más. Porque esto hay que hacer un reporte, ¿no? Entonces yo saqué este nada más para ver cómo se comporta. Canijo, me equivoqué, es la temperatura. Ahí está. Vamos a ver si con el cambio de material, pues existe algún cambio por ahí, ¿no? Lo que yo busco, supongamos, es de que, pues, esa temperatura se distribuya más hacia arriba, ¿no? Hacia las paredes de arriba, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Con un aluminio. Supongamos que queremos, no sé, diseñar una cacerola para, no sé, lo que me interesa mucho es de que sea lo más estable posible esa temperatura, ¿no? Maestro, disculpe, al hacer el cambio en material, ¿volvemos a hacer todo de nuevo o nomás cambiamos el material? Nada más cambia el material, lo que ya tienes, nada más vete directamente aquí mismo en el estudio, lo puedes reemplazar nada más, ¿no? Aquí en el estudio, donde están los cuerpos, vamos a dejar el mismo material en el mango. Bueno, posiblemente lo cambiamos también, ¿no? Donde dice cacerola, ahí lo vamos a cambiar, ¿no? Vamos a irnos a los aluminios y corremos el 1060, ¿no? La relación. Aplicamos, cerramos. Y en vez del ABS, vamos a usar otro material a ver cómo se comporta. Podemos usar, supongamos, un nylon, ¿no? Un nylon 610, ¿no? Sí, también se lo cambiamos. Le ponen nylon 610, ¿no? Al mango. Aplicamos, cerramos, ¿no? Y ya que está listo, ahora sí corremos el estudio otra vez de nuevo. Para ver cómo se comporta. Capaz de que se comporte igual, ¿no? Vamos a ver. Canijo, mira. Aquí ya hubo algo interesante, ¿no? ¿Ya lo vieron cómo se comporta ahora? El modelo. Sí, quedó todo parejo a esta, ¿no? De 1100. Exactamente. ¿Qué significa? Pues que el aluminio, pues, tiene más conducción, supongamos, ¿no? Que un acero. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces aquí es más estable todo esto. Vamos a revisarlo nada más. Vamos a revisarlo y con los checks aquí, ¿no? Con los probes. ¿Qué significa? En la parte de acá tenemos 1000. Sí es un poquito más estable. ¿Se fijaron cómo de 1100 se fue hasta 1066? O sea, no es mucho el cambio, ¿no? ¿Qué significa? Que sí afecta mucho el cambio de material, ¿no? El aluminio, ¿no? ¿Qué significa? Ya esa temperatura del aluminio ya se fundió, como quien dice también, porque está muy exagerada la temperatura, ¿no? De hecho, esta se la vamos a cambiar simplemente. O sea, esta temperatura es demasiado alta por un aluminio. Recuerda que la temperatura de fusión del aluminio es aproximadamente como los 760 grados centígrados, más o menos, ¿no? Entonces, en sí es demasiado temperatura. Ya, a esa temperatura ya se fundió el aluminio, ¿no? Es por eso que se marca todo rojo, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pero lo que vamos a hacer, vamos a cambiarle la temperatura simplemente. Vamos a unos 600 grados más o menos, ¿no? A ver cómo se comporta el modelo. Nada más modificamos la temperatura y vamos a darle unos 600, ¿no? Más o menos. Aquí 600. 600. Vamos el estudio otra vez.
Sí, por eso cuando ahorita que lo vi todo rojo dije, no, esa cosa lo va a fundir, ¿no? A ver qué tal. Ahí está. Entonces, igual, si lo ponemos así, gente, significa que usando un material aluminio es más estable, supongamos, ¿no? Se calienta en sí todo el diseño, ¿no? Toda la superficie, ¿no? Como quien dice. Vamos a hacerlo check nada más. Aquí. 582. Aquí tenemos 585. No es mucho la diferencia. Aquí tenemos 591. Y pues en el centro los 600 por ahí, ¿no? Aquí, pues aquí simplemente tomar lo mismo, ¿no? 25, si es estable, ¿no? Entonces ahí está también otro caso más o menos, ¿no? Para que lo revisen. Entonces, como les digo, es la idea, ¿no? Estar simplemente estudiando, analizando esto y sacar un veredicto, depende mucho, pues, qué es lo que ande buscando por ahí, ¿no? Claro, ahorita nada más estamos exagerando, ¿no? Necesitamos darle exactamente los datos, necesitamos investigar en sí de ese material del aluminio, pues cuál es la lesión correcta. De hecho, hay unos comales que son de aluminio, ¿no? No se dan cuenta que a través del tiempo se empiezan a deformar todo por la temperatura. Entonces se empieza a deformar y más si usan aluminio reciclado, porque muchos de los comales y algunas piezas que usan artesanías, pues son de material reciclado, ¿no? Entonces ahí ya sus propiedades cambian totalmente diferente, ¿no? Entonces necesitamos caracterizarlo para saber exactamente qué módulo elástico tiene, cuál es el coeficiente de disipación térmica. Entonces todo eso se mide por medio de equipos, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero la idea es que más o menos se den una idea de cómo podemos hacer un estudio térmico usando el software, ¿no? Por ahí, ¿no? Si lo comparo con este, es totalmente diferente a este, ¿no? Es totalmente diferente a este. El comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en una cocina, ¿qué nos conviene más? ¿Que sea lo más estable posible o que siga cambios de temperatura, eh? ¿Qué nos conviene más? Que sea estable, ¿no? Para que esté toda la cocina. Exactamente, ¿no? Que sea lo más estable posible, ¿no? Es lo que buscamos. Que el aceite, o sea, esté lo más estable posible, ¿no? Al momento de cocer, supongamos, si queremos hacer, no sé, si queremos hacer una fritanga o algo, o sea, lo más estable posible. Por eso, pues las cocinas, puedes ir, que tienen equipo para hacer comida industrial, pues tienen equipo donde la freidora, pues es como un rectángulo extruido hacia adentro y tiene la freidora, para que sea lo más estable posible, que no haya ese tipo de cambios por ahí, ¿no? Simplemente. ¿Alguna duda, preguntas aquí? No, maestro. ¿Seguros? Bueno, fíjense lo que vamos a hacer, ¿eh? Les voy a mandar por correo un ejercicio de un disco de un carro, ¿ok? Nada más que usted sin que es el diseño. Entonces, yo les voy a mandar las condiciones, eso se llaman condiciones de frontera, ¿no? La temperatura ambiente del disco está a 22 grados centígrados, hay que ponerlo a 295 K, ¿no? La temperatura de carga que van a usar van a ser 80 centígrados y van a usar el coeficiente coeficiente de convección de 1.24 y el material que van a usar es el alloy steel, ¿no? Entonces, le voy a mandar los planos, pues sí, el plano de cómo hacer el disco. Hay que usar la opción de revolución, ya que lo revolucionen con todos los barrenos, van a hacer el estudio térmico por ahí, ¿no? De todo modo, yo quiero indicar qué es lo que tienen, en qué parte hay que seleccionar la carga, temperatura, y para que lo corran y hagan el estudio de ese disco, ¿no? ¿Sí explico? Supongamos que ese disco, recuerden que trabaja por fricción. Hay unas balatas que cuando ustedes presionan el freno, pues simplemente tratamos de frenar totalmente lo que es ese disco y eso ocasiona temperatura, ¿no?
por ahí, ¿no? Entonces te voy a mandar ese ejercicio para que lo hagan. Y el próximo lunes vamos a hacer un ejercicio de un cucharón. Ese cucharón, vamos a hacer todo el diseño. Supongamos que si queremos nosotros sacar poquito una fundición, vamos a analizar cómo por medio de un ensamble y diferentes materiales, cómo se comporta el modelo, ¿no? Es algo parecido a eso, pero un poquito más sofisticado por ahí, ¿no? Y después vamos a usar la siguiente potencia de calor. Bueno, la idea es usarlas todas las que ven ahí para que vean los diferentes estudios que se pueden generar con ese estudio térmico, ¿no? ¿Okay? ¿Tendrán alguna duda o pregunta con eso? Yo sí, profe. A ver, dime. Este estudio lo podemos anexar un estudio más estático. A ver, ¿cómo más estático? No te entiendo. Sí, pues que hagamos un análisis estático y a la vez análisis térmico para ver cómo Sí, se claro va a que hablar. sí. ¿Sí? O sea, mira, lo que tú puedes hacer aquí, lo que yo he hecho reportes, claro, no tan sofisticados, o sea, no piezas muy complejas. Yo lo que yo he hecho estudios, supongamos de que, es que por ejemplo, por ahí hicimos un análisis estructural de una repisa, ¿no? De un diseño de una repisa para una empresa, ¿no? Entonces, esa repisa, lo que nos pidieron nada más que analizamos la parte estática, la parte de vibraciones mecánicas, por ahí sacamos los resultados, y nos comentaron que esa pieza, que hay un horno cercas pegado a los materiales, a donde está empotrada, y nada más nos dijeron que analizáramos si la temperatura, qué tanto le puede afectar al material. Entonces hicimos el estudio térmico por aquí, nada más fue de temperatura, por convección, y listo, ya te cuenta, ya lo pusimos por separado y fue lo que expusimos con el cliente nada más. Este es el comportamiento, ¿no? Pero tú puedes incluir en tu reporte también esta parte, ¿no? Entonces, como les comentaba, puedes incluir la parte estática, la parte de vibraciones mecánicas, lo que es, bueno, de la parte estática, pues deformaciones, la parte de volmices, desplazamientos, y lo puedes agregar también los modos de vibración en caso de que está expuesto a ciertas vibraciones ese mecanismo, y también si esa pieza está expuesta a alguna temperatura, también puedes tú analizarla, ¿no? Es como se puede hacer el reporte, ¿no? Ok, gracias, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta con eso? Entonces ahorita lo que hicimos fue algo sencillo, nada más para que tengan una idea, un panorama, maestro. ¿no? Bueno, le voy a mandarle esa asistencia, ¿eh? Listo, ahí se la mandé ya, ¿no? Para que se anoten, por favor. De hecho, en la Universidad del Politécnico también ahí tenemos una hornilla de una resistencia. Y por ahí calentamos nosotros en un recipiente. Haz de cuenta que primero tomamos las temperaturas con un láser. Tomamos las temperaturas, hicimos más o menos cómo se comporta a través del tiempo también. Y en base a eso ya nosotros por ahí lo simulamos también con SolidWorks, ¿no? Y sí nos quedó algo semejante, ¿no? También. Entonces, el próximo lunes también les voy a poner un ejemplo de cómo se puede calcular matemáticamente sobre sobre las series de Fourier. Ok, maestro. Bueno, entonces si no tiene ninguna duda o pregunta, pues ya se notan, nos vemos el próximo lunes, ¿no? Mañana les mando el ejercicio, ¿no? Ok, maestro. Sale, maestro, gracias. Sale, buen día. Buenas noches. Sale, buenas noches. Gracias, profe. Bye. Bye. Bye.